Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel Besanilla y en esta ocasión voy a trabajar con ustedes sobre la primera ayuda psicológica en casos de atención a familiares y víctimas de violaciones graves a derechos humanos, particularmente familiares de personas desaparecidas. Voy a tocar el tema de manera muy general y voy a proporcionar otros materiales, otros contenidos con aspectos técnicos mucho más específicos y precisos. Bueno, la primera ayuda psicológica es algo muy importante que también nos va a permitir ir construyendo el vínculo para desarrollar y fortalecer los procesos de acompañamiento psicosocial. El campo de la atención y la intervención psicológica es muy amplio. Tiene muchísimas posturas, muchos referentes teóricos, muchas miradas. Nosotros vamos a ser coherentes de manera particular con nuestro enfoque y nuestra perspectiva teórica y epistemológica. Vamos a tratar de ser siempre lo más congruentes posibles. Nosotros trabajamos particularmente desde un enfoque profundo, dinámico y analítico. Pero lo más relevante es no quedar atrapados en la superficialidad de la técnica. Tenemos que esforzarnos por establecer un vínculo de contacto, un vínculo profundo con la persona, para que podamos construir los puentes y los lazos para generar la atención. ¿Por qué? Porque las violaciones graves a derechos humanos, la desaparición de una persona, fractura, rompe lo más íntimo, rompe el alma, rompe el corazón, rompe la estructura, la dinámica de la personalidad, las creencias, ¿sí? Y entonces se generan procesos de muchísimo dolor, de muchísima amargura, que generan confusión, generan desorientación. Y entonces uno de los aspectos más sanadores es la construcción de un encuentro y de un vínculo humano con alguien que está ahí disponible y dispuesto para acompañar y para fortalecer. En este momento, si es que existen las condiciones para que podamos realizar la atención, vamos a implementar lo que se llama primeros auxilios psicológicos o primera ayuda psicológica. En otros momentos se puede implementar intervención en crisis o se pueden diseñar otros procesos de acompañamiento, de fortalecimiento y de otras dinámicas. En este caso, primera ayuda psicológica, primeros auxilios psicológicos. La Cruz Roja y la Media Luna Roja dicen que el objetivo de los PAP es restablecer el estado emocional de la persona. ¿Por qué? Porque, como ya vimos previamente, puede haber desorientación, puede haber agitación, puede haber disociación, ¿sí? Y entonces tenemos que buscar que la persona recupere, no que deje de sentir dolor, no que deje de sentir enojo, angustia, no, pero que sí recupere lo más pronto posible y de la manera más sana posible el dominio de sí. ¿Por qué? Porque como dijo Slyke y otros autores, una crisis es un estado temporal de confusión emocional y desorganización. Y eso nos puede llevar a tomar decisiones erróneas y nos puede llevar a ponernos en riesgo. Ahora, un elemento muy importante que se tiene que tener presente es que las violaciones graves a derechos humanos no son eventos de la vida diaria, son eventos extraordinarios que ocurren y obedecen a un contexto, como ya lo vimos en la perspectiva psicosocial. Bueno, ¿cuál es el primer paso de los primeros auxilios psicológicos? Primero hay que establecer el contacto. Hay que acercarse de manera respetuosa, de manera firme, establecer un proceso de escucha activa, ¿no? Invitar a la persona a hablar si es que lo desea. A hablar le va a permitir ir estructurando, ir articulando lo que ocurrió. Hay que escuchar atentamente lo sucedido.
brindar un espacio de aceptación, de contención de las emociones, ¿sí? De los sentimientos, obviamente procurando en todo momento las condiciones de seguridad. Ya que logramos establecer un vínculo, debemos aceptar el derecho de las personas a expresar sus sentimientos, a expresar sus emociones, a decir lo que quieran y lo que sienten, ¿sí? No debemos de calmarlas, no debemos de decirles ya cálmese, ya tranquilícese, mire, no yo, no, 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 no. Debemos de brindar un espacio de descarga segura. Ujú. Hay que aceptar, muy importante, el siguiente paso es aceptar en todo momento las limitaciones de la víctima como reales. Si la persona dice que no puede hacer algo, que siente que no cuenta con los recursos y los elementos para hacer algo, hay que respetarlo y hay que aceptar. No hay que decirle échele ganas, usted puede. No, 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 no. Y entonces hay que ver la manera en cómo vamos a ayudarla y acompañarla para realizar las primeras acciones fundamentales para que recupere su estabilidad. Hay que darle un tiempo también. Obviamente tenemos que explorar de manera ágil, rápida, eh, cuáles son las alteraciones del estado mental. Esto es una tarea nuestra, rapidísimo. En cuanto entramos en contacto, orientación, espacio temporal, proceso de pensamiento, proceso de cognición, si hay ilusiones, si no hay ilusiones, cómo es el lenguaje, cómo es el estado afectivo, ¿sí? Hay alucinaciones, hay delirios, ¿sí? Puede haber un proceso de disociación o no, porque eso nos va a permitir valorar los factores de riesgo. Uh-huh. Nos va a permitir valorar cuáles son los recursos personales, afectivos con los que cuenta la persona y poder ir generando una estrategia en nuestra mente de cómo vamos a poder acompañarla. La siguiente etapa es examinar la dimensión del problema. Obviamente, la desaparición de un familiar, la tortura, el desplazamiento, son problemas sumamente complejos. Pero aún así tenemos que evaluar cuáles son los recursos, cuáles son los alcances, cuáles son los impactos que se están teniendo. Uh-huh. Cuáles son las primeras acciones que se deben realizar para garantizar la seguridad. ¿Cuáles son las necesidades primarias que se deben cubrir? Ya se presentó una denuncia, no se ha presentado, hay alguien que brinde soporte, tiene asistencia legal, tiene asistencia humanitaria, la requiere. Tenemos que analizar las posibles soluciones con base en los recursos de la persona, ¿sí? Claro, cuando nosotros llegamos a este punto ya tenemos una imagen general de lo que ha estado ocurriendo. Y entonces debemos explorar distintos caminos para poder enfrentarlo, distintos pasos conjunto con la persona. No tenemos que imponerle nada ni decirle qué hacer. Debemos de presentarle alternativas. Debemos de escuchar qué es lo que quiere hacer. Debemos ayudarle a clarificar su pensamiento para poder tomar la mejor decisión en lo inmediato y en lo concreto. Debemos evitar la visión de túnel, abrir estrategias y posibilidades para la resolución de problemas. Tenemos que ayudar a la persona a diseñar un plan de qué acciones va a tomar, cómo las va a tomar, cuáles son los pasos con que los va a tomar, ¿sí? Y cómo las va a empezar a ejecutar. Obviamente, una de nuestras tareas fundamentales es restablecer lo más rápidamente posible las redes de apoyo familiar y social. Evitar los procesos de aislamiento, evitar los procesos de alienación, ¿sí? Poder restablecer las comunicaciones con la familia, poder abrir espacios de escucha y soporte familiar, canalizar y acompañar para que se reciba atención de las instancias públicas. Uh-huh. Debemos respetar las decisiones del paciente siempre y cuando no lo pongan en riesgo al paciente o a otras personas. Pero tenemos que respetar sus decisiones. Si en algún momento no quiere tomar una decisión o una acción, hay que dar el espacio para que lo haga. No debemos forzarlo.
ni siquiera por la presión de la institución ni la de los jefes. Lo más importante es la persona, no el expediente y no lo que quiera el jefe, la vida y la integridad del sujeto. Debemos de ofrecer información veraz, comprobada, corroborada, accesible, y también abrir canales de comunicación e interlocución con otros equipos de emergencia. Algo fundamental, particularmente si detectamos que hay algún factor de riesgo, es dar un seguimiento a la persona. Poder establecer con ella un acuerdo para dentro de las siguientes 72 horas poder establecer una comunicación para verificar su estado emocional, su estado psicológico, su estado de salud, si logró implementar algunas de las acciones que se acordaron, si ya tiene un vínculo con su familia, si tiene alguna necesidad particular. Y de eso dependerá la canalización a un servicio más especializado o si estableceremos otra sesión de seguimiento. Es fundamental que nos cuidemos de cometer los siguientes errores. Somos humanos, nos podemos equivocar, pero debemos de garantizar las mejores condiciones posibles y nuestras mejores capacidades para disminuir los impactos iatrogénicos, los impactos que hagan daño, los impactos revictimizantes. Y entonces, por ejemplo, debemos prevenir, identificarnos con la persona, proyectar nuestra propia historia, nuestra propia victimización personal. Ese no es el lugar ni el espacio para contar y compartir las desgracias de nuestra existencia. Para eso tememos y debemos tener nuestro propio espacio terapéutico. Debemos permitir que la persona, debemos evitar en todo momento, y ahí hay un error en esa presentación, debemos evitar en todo momento que las personas desarrollen una visión de túnel. No, debemos de siempre buscar abrir opciones alternativas. Debemos de evitar a toda costa tratar de resolverle la vida a las personas. Evitar echarnos a la persona en nuestra espalda, tener el síndrome de Atlas, el síndrome de superhéroe, y rescatar a la persona de sus circunstancias. Nosotros somos unos acompañantes, y la principal muestra de respeto hacia el otro es permitirle ir retomando y desarrollando los recursos personales que le permitan resolver sus problemas. Y un error técnico garrafal es no establecer las condiciones adecuadas para brindar el seguimiento en el tiempo prudente y pertinente. Dejarlo abierto y no concretarlo. ¿Sí? No debemos de suponer que la persona, especialmente en los momentos inmediatos de la sucesión de la crisis, va a tomar las acciones necesarias. Es muy fácil que se vea abrumada y rebasada por situaciones emocionales y por situaciones jurídicas y por situaciones técnicas que debe tomar. Ella tiene que saber que dentro de un día, dentro de 2 días, dentro de 3 días, va a haber un contacto de alguien que la va a escuchar y la va a contener y va a permitirle acompañarla. Por medio del acompañamiento va a permitirle clarificar sus pensamientos. Bueno, muchas gracias, por mi parte es todo, y les menciono que junto con este material va a haber otros materiales mucho más específicos técnicamente para poder brindar la atención, y vamos a añadir unos materiales que permitan y que desarrollen habilidades y que nos proporcionen un protocolo para la atención telefónica y a distancia de las personas. Bueno, muchísimas gracias y seguimos en contacto.